es comunicadora social de profesión. Bueno, Elizabeth, todos los encuentros que hemos tenido, no solamente que han sido un espacio riquísimo, sino que hemos aprendido, ¿no? Entonces, Ok. bueno, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado venir a acompañarnos hoy y que, bueno, la sala santiaguera es tuya esta tarde y quisiéramos empezar a lo mejor esta conversación que contándonos cómo llegaste a este mundo del vino, cómo fue tu historia, ¿no? Ok, buenísimo. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Era imposible decirle que no a Juan Vicente Serpa, porque bueno, nosotros tuvimos un negocio de vino juntos, en compañía de Manuel Ortega, y lo pasamos fenomenal. Estudiamos para ser sommelier juntos, los tres, entonces no, era imposible decirle que no. Y además que definitivamente mi pasión es el vino y soy educadora certificada en vinos, entonces poder compartir con la gente que ama esta bebida, como yo, pues es un placer. Un poco yendo a tu pregunta de cómo inicié en el mundo de los vinos, fue hace alrededor de unos 12 años aproximadamente que decidí estudiar en la Academia de Sommelier. Realmente creo que como muchas otras personas, creo que fue el mismo caso de Juan Vicente y de otros compañeros. Cuando entré a la Academia de Sommelier, yo no estaba buscando ser un sommelier profesional, yo tenía un negocio personal y además era un negocio online, con lo cual no salía mucho de mi casa y yo dije, oye, yo tengo que aprender algo nuevo y decidí ir a la Academia de Sommelier. Yo pensaba que yo iba a ir a la Academia de Sommelier un par de días a la semana, iba a estar así, hablando con un montón de gente, tomándome unos vinos súper ricos, iba a aprender algo genial y me iba a venir a mi casa y ya, no pasa nada, eran 2 noches a la semana compartiendo vinos entre amigos. Y nada, resulta que cuando llegué allí empiezo a ver toda la cantidad de información que había, todo lo serio que la gente se tomaba esto del mundo de la sommeliería, bueno, los profesores de la Academia de Sommelier que estaban allí, oye, tratando de enseñarnos cosas y me di cuenta que era un mundo realmente súper gigante, además muy profundo. Eh, Pasaba anotando todo, yo trataba de anotar todo dentro de la escuela de sommelier, todas las clases y decía en los márgenes voy a anotar lo que no entiendo y terminaba teniendo un margen más ancho que todo lo que era el resto del cuaderno porque, bueno, era un mundo que con toda esa profundidad estaba muy lejos de mí. Y nada, al final me enamoré y yo soy comunicadora social, tengo una maestría en publicaciones electrónicas y al final terminé conjugando, digamos, lo que es mi profesión como tal, junto con esta parte del vino y me dedico al vino. O sea, yo vivo del vino y vivo de dar clases de vino. Como bien lo dijiste, soy educadora y consultora de vinos para Celicor Boutique y bueno, me dedico a enseñar tanto al personal que trabaja en la tienda como a tratar de que, bueno, que toda la gente que va y visita Celicor Boutique, pues se lleve la mejor experiencia de compra y además, bueno, cuando llegas a la casa y vas a hacer armonías y eso, pues lo disfruten desde el conocimiento y eso básicamente es lo que me gusta hacer. Entonces, bueno, fíjense, yo lo que preparé, sí tengo una presentación preparada, la preparé desde el punto, digamos, un poco entendiendo esas dudas que pueden surgir cuando somos aficionados al mundo del vino. Y lo que sí que me gustaría es que a medida que vayamos pasando la presentación, Noli, si tú me puedes apoyar con la parte de las preguntas que le vayan surgiendo, no hay problema, o sea, podemos interrumpir y me van preguntando, que si está en alguna parte de la presentación, les digo, se los contesto más adelante, y si no, vamos respondiendo. La idea es que esto sea bastante dinámico y no una clase formal. Lo titulé Cápsula de Vinos porque, como les dije antes, este mundo es súper profundo y es como que a medida que vas conociendo algo dices, wow, estaba haciendo esto mal, ahora lo puedo hacer bien, pero detrás de eso hay un montón de otra información que te permite incluso hacerlo mejor y disfrutar más de tu copa de vino. Entonces, bueno, esto es una capsulita del tiempo que estemos aquí, no sé, 1 hora o un poco más de 1 hora, para enamorarlos del mundo del vino, pues, y luego invitarlos a que se unan a la sala de cata online de Celicor Boutique o cuando ya estemos en otras condiciones, pues que nos puedan visitar y puedan ser parte de los cursos que dictamos allí. Entonces, bueno, voy a dar inicio y Oh, ustedes me van interrumpiendo. perfecto, sí, perfecto. Para los que se están metiendo por primera vez, esta es la metodología. Cualquier pregunta la van escribiendo en el chat, yo la voy recogiendo junto con Miguel y al final, entonces, conversamos sobre esas inquietudes que tienes sobre la conversación de hoy. Listo. Bueno, y para los que están llegando, ya yo tengo
mi vino en copa, así que si tienen un vino consigo, si tienen el Calabush que les recomendamos o tienen cualquier otro vino, pues se lo pueden servir y disfrutarlo a medida que damos la presentación. Bueno, para iniciar me gustaría preguntarle a ustedes cuánto saben de vino, cuánto crees que sabes de vino, y la respuesta puede ir desde me encanta tomarme un vino y ya, no estamos hablando de profundidad de conocimiento, es simplemente como que conectarnos y vayan diciéndole a Noli, y Noli, tú me vas traduciendo ahí lo que te van poniendo en el chat de tipo de conocimiento y cuánto saben todos los participantes de hoy sobre el vino. Bueno, Iván tiene cero conocimiento, pero me imagino que está como Carolina, que dice que tomármelo y tomármelo está perfecto. Noli le encanta. Fedora dice, me A mí encanta el me, vino. sí, bueno, no sé, a mí me gusta más el vino tinto que el vino blanco, ¿no? Ok, Entonces, bueno, también yo me imagino que eso es interesante, pero la verdad es que a mí me gustaría saber de vino, es decir, cuando yo me tomo el vino, poder disfrutar y diferenciar ok, cosas que yo he estado con Juan Vicente, me explica cosas que la verdad es que no entiendo, ¿no? ok. Bueno, veo que estamos todos más o menos en un nivel de iniciación y lo importante es que lo que nos está uniendo aquí es que nos gusta disfrutar de una buena copa de vino. Entonces, bueno, voy a tratar de llevarlos, como les decía, desde el punto de vista del disfrute con un poco de conocimiento para que entonces después queden con muchas ganas de seguir aprendiendo más, ¿ok? Fíjense, cuando nosotros hablamos del vino en general, hablamos de una clasificación de vinos. Entonces, dentro de esa clasificación, ustedes van a ver ahí en pantalla que los podemos clasificar por color, que posible sea una de las formas más sencillas, posiblemente, como, bueno, decimos vino blanco, vino tinto, vino rosado, pero también hay por proceso de producción. Y entonces aquí empezamos a escuchar palabras que a veces podemos escuchar en una licorería si alguien nos va a asesorar y a lo mejor no estamos muy claros, es, por ejemplo, el proceso de producción. Dentro del proceso de producción los podemos clasificar en vinos tranquilos, en vinos espumosos, en vinos fortificados y dulces. ¿Qué es un vino tranquilo? Y supongo que esa podría ser una pregunta que les saliera, que surgiera ahorita para ustedes. Los vinos tranquilos son fundamentalmente los vinos que no tienen ninguna presencia de gas carbónico, o sea, no tienen burbujas y no son dulces. Lo que quiere decir que son secos, ¿ok? Este vino que yo me estoy tomando ahora, este Calabush Macabeo, es un vino blanco tranquilo. Y aquí empezamos a hilar de nuestra primera columna, color blanco, proceso de producción, vino tranquilo. Y además, si me voy hacia el contenido de azúcar, es un vino seco. Y si quiero llegar a la siguiente columna de variedades utilizadas, es un vino varietal porque está elaborado 100% con la uva Macabeo. Entonces, esa palabra tranquilo es lo que define, digamos, a este estilo de vinos que no tienen nada de gas carbónico. El segundo grupo de vinos son los vinos espumosos o los vinos espumantes. Nada, como su nombre lo indica, son los vinos que tienen presencia de gas carbónico. En la siguiente lámina les doy un poco más de detalle. Luego tenemos los vinos fortificados, ¿okay? Que son vinos a los que, digamos, de origen empiezan a ser un vino tranquilo, pero durante su proceso de producción se les agrega licor de brandy para, literal, así como dice el nombre, fortificarlos. Esto es terminar la fermentación y darle una graduación alcohólica mayor. Si en los tranquilos estamos hablando de vinos que pueden estar entre unos 10 y unos 15 grados de alcohol, en los fortificados estamos hablando más a 18, 20, 22. Y por último, los vinos que son dulces. Dentro de esa categoría de dulces, si nos vamos a lo que es la siguiente columna, que es contenido de azúcar, pues vamos a tener vinos que son secos, vinos que son semisecos, vinos semidulces y vinos dulces. ¿Ok? Esta es, digamos, la categoría que quizás es la más fácil de comprender. Y por último, los vinos que son vinos varietales o de corte. ¿Habían escuchado antes esa expresión como que este vino es un vino varietal? Sí, ya veo que Juan está sintiendo, Gloria creo que también. Fíjense, los vinos varietales, ¿qué son? Son vinos que están elaborados por lo menos con un 85% de una uva. En este caso, de esta botella que tengo acá, que es el Calabush Tinto, él está elaborado 100% con la variedad Tempranillo. Eso quiere decir que es un vino varietal. Pero si estuviera, no, solamente tuviera 85% de Tempranillo, el productor o la bodega lo puede declarar como un vino varietal también. ¿Ok? Entonces el concepto de un varietal es un vino elaborado con por lo menos 85% de una uva. Y el productor no tiene por qué decir que el resto de ese otro 15% de otra uva tiene. No es necesario decirlo, ¿ok?
En el caso de los vinos de corte, se llaman vinos de corte, también se conocen como blends, ¿ok? O vinos, pueden ser vinos bivarietales, son aquellos vinos que tienen por lo menos 2 uvas en la mezcla. Y entonces tú no tienes que indicar en la etiqueta si es un tempranillo, si es un merlot, si es un cabernet sauvignon, sino simplemente le pones un nombre al vino y no tienes por qué indicar en la etiqueta cuáles son las variedades que están presentes. Mucha gente lo dice en las contraetiquetas, pero no es necesario. El punto es que que los vamos a conocer como vinos de corte, o blends o coupage también es otra forma de llamarlos, ¿ok? ¿Esto lo sabían? ¿Esto de varietales y de corte? ¿Ok? Gloria dice que no, algunos dicen que sí, ok. Entonces, bueno, esa es una forma de clasificar los vinos. Pero cuando nos vamos, digamos, lo centramos un poco y nos quedamos con el proceso de producción, entonces fíjense cómo hay una subclasificación. Los tranquilos los vamos a tener divididos en color, como les dije antes. Los espumosos, entonces podemos clasificarlos o por método de producción o por denominación de origen, y en este caso, cuando hablo de denominaciones de origen, me refiero a champán, al cava y al prosecco. Solemos decir el 31 de diciembre, wow, bueno, lo contamos el día siguiente como que, ay, esta champañita que me tomé anoche estaba fenomenal. ¿Y qué era lo que te estabas tomando? Un excelente vino espumante elaborado por Bodegas Pomar. Eso no era una champaña, era un vino espumante o un vino espumoso, pero no era un champán. Champán, cava y prosecco son denominaciones de origen. ¿Esto qué quiere decir? Que son productos que se elaboran en una zona en particular, bajo unas normativas particulares, y que solamente pueden ser llamados champán o cava o prosecco si están hechos dentro de la normativa de ese país. Entonces, a menos que nos estemos tomando un producto de estas denominaciones o de otras denominaciones de vino espumoso, lo que nos estamos tomando es tal cual un vino espumante o un vino espumoso. Unas pantallas más adelante les voy a hablar de las diferencias entre ellos. Pero por el momento, entonces ya sabemos que se clasifican por método de producción o por la denominación de origen que les da, valga la redundancia, que les da origen. Luego hay los vinos fortificados, dentro de los más comunes, Jerez o Elizabeth, estás en mute. Elizabeth. Ya va. No, ya. Ajá. Ya. Ok. Okay, y mira, si quieres vamos un poquitico más lento. Ok, perfecto. Ok, me quedé en los fortificados, ¿correcto? Correcto. Ok. Entonces, en los fortificados vamos a tener vinos como el Jerez, como el Oporto o el Madeira, que son los fortificados más conocidos. Y por último, en los dulces tenemos el Sauternes, que es un vino muy conocido de Burdeos, en Francia, el Tokay, que es un vino, o Tokaji, que es un vino húngaro, diferentes vinos de cosecha tardía, que a veces en la etiqueta vemos que dicen late harvest, o los ice wine o vinos de hielo, entre otros. Entonces, por método de producción podemos definirlos así. Y normalmente en las licorerías o en las tiendas donde venden, o sea, en un supermercado donde tenemos acceso a comprar nuestros vinos, están clasificados de esta manera, por tranquilos, por espumosos, por fortificados y por dulces. Y vamos a encontrar diferentes segmentos en la licorería donde vamos a tener estos productos. Después, tipo los tranquilos van a estar entonces no solo por blancos, tintos, rosados, sino más bien se suelen seleccionarse o clasificarse por el país que les da origen. Pero bueno, esa es la clasificación, digamos, dentro del proceso de producción. ¿Qué va a pasar? Y que supongo es parte de la curiosidad que pueden tener ustedes como consumidores cuando nosotros pensamos en esta copa de vino, y que es parte de lo que a mí me gusta llevar dentro de mi conocimiento a la gente que está enamorada del mundo del vino. En muchas ocasiones simplemente nos preocupamos, y ojo que está bien, huelo mi vino y me lo tomo y lo disfruto. Eso está perfecto. Pero hay muchísimos factores que afectan la calidad de ese vino que nosotros vamos a tomarnos, ¿ok? Y esos factores son los que marcan una diferencia al final del día en poder llegar a una licorería y poder observar que tengo, no sé, X cantidad de opciones de vino blanco, pero un vino blanco arranca costando, no sé, a un precio, vamos a decir, de 4 o 5 dólares, y tenemos un blanco, unas botellas más allá, que cuesta 20 dólares, incluso unos blancos que pueden costar muchísimo más. ¿Qué es lo que hace que ese precio, o sea, que se establezca ese tipo de precio? Eso tiene que ver con la calidad del vino. Y para esa calidad del vino hay varios factores que lo van a, digamos, que lo van a afectar. Uno tiene que ver con la variedad de uva y
voy a marcar aquí también como que la variedad de uva con la que está hecha y también tiene que ver con la denominación de origen, o sea, el lugar donde está elaborado ese vino. Tiene que ver también con todo lo que es el clima y la región, la zona de producción, y esa zona de producción siempre va a estar afectada por un montón de elementos que tienen que ver con el clima, con el suelo, es lo que lleva el concepto, digamos, ese concepto que llamamos el concepto de terroir, que es todos esos factores que son como ambientales que van a hacer que una determinada uva se cultive bien y de origen a vinos de calidad. Y acá hago un paréntesis para recordarles que los vinos todos los años cambian. Nosotros a lo mejor estamos tomando ahorita un vino que tiene unas características particulares y lo compramos en otra botella o de otra añada y a lo mejor tienen algunas condiciones que van a variar. Y eso tiene que ver con todo eso que tiene que ver con el clima, con la pluviometría, con cómo estuvo las cantidades de sol que recibieron las uvas. Hay vendimias que son mejores que otras. Entonces, todo eso afecta la calidad del vino. Y por último, está este señor que está aquí, que digamos es la parte de lo que es el know-how de las personas que elaboran el vino, pero también de ese proceso de vinificación. Ese proceso de vinificación que nos va a dar vinos que van a ser como mucho más suaves o vinos que van a pasar por una barrica, entonces que van a ser vinos como mucho más complejos, y todo eso afecta no solo la calidad del vino, sino la expresión del vino que vamos a tener en copa. Y esto me lleva al siguiente punto, que es, o un poco como decía Noli, bueno, a mí no me gustan tanto los vinos, no me gustan tanto los vinos blancos. La pregunta es, ¿qué clase de vinos blancos no te gusta? Porque la diferenciación no la podemos hacer solamente por el color, sino por el estilo de cada uno de esos vinos. Déjenme ver si puedo acceder aquí al, no sé si me deja, ok. Déjenme ver el chat para revisar si tienen alguna pregunta por allí. ¿No? Estamos bien, ok. No, todavía no se ha generado ninguna pregunta en particular. Entonces, para mí y para ustedes como consumidores, una cosa que es súper importante y que me gustaría que se la llevaran con ustedes el día de hoy es, ¿por qué te gustan los vinos que te gustan? A veces decimos, y vuelvo, me gustan los vinos blancos, me gustan los vinos tintos, pero ¿por qué te gusta ese vino en particular? ¿Cuál de esos estilos te gusta más? Y creo que las herramientas que les voy a dar en las próximas láminas los van a ayudar a ustedes a determinar por qué les gustan los vinos que les gustan. Fíjense, cuando hablamos de vinos blancos, vamos a conseguir tres estilos, no solo son vinos blancos, y aquí me estoy refiriendo fundamentalmente a vinos blancos tranquilos. Vamos a tener, primero que nada, vinos blancos ligeros y altos en acidez. Ok, eso es un estilo de vinos que, su nombre lo dice, son vinos que no tienen mayores pretensiones, que tienen una acidez alta y que nos generan los vinos blancos ligeros y altos en acidez. Son vinos blancos que nos podemos tomar en cualquier ocasión, son vinos blancos que necesitamos unirlos con nada, simplemente lo que estamos viendo cuando los consumimos es una dosis de frescura, una dosis de pasarlo bien, de disfrutar de la expresión de la uva sin estar, digamos, cuidando detalles como los que tienen que ver con la barrica, y cuya acidez, como les decía antes, se relaciona automáticamente con lo que es la parte de refrescarnos. Quienes estén compartiendo conmigo este Calabush Viura, están disfrutando ahorita o están degustando un vino que es ligero y alto en acidez. Luego vienen los vinos aromáticos. Sin necesidad de ser dulces, esos vinos aromáticos se destacan porque una vez que tú haces el descorche, casi que antes de hacer el servicio, ya puedes percibir la cantidad de aromas que generan esos vinos. Alguno de ustedes me podría preguntar, bueno, entonces un vino blanco aromático no es ligero y alto en acidez. Pues puedes tener, porque en el mundo de los vinos nada es tan racional y nada es blanco y negro. Puedes tener un vino blanco aromático que sea ligero y alto en acidez. Lo que pasa es que lo va a diferenciar o se va a diferenciar del primer grupo porque la cantidad de aromas que emanan de la copa son mucho más impactantes que los blancos ligeros y altos en acidez. Entonces, esa es una segunda categoría de vinos. Normalmente en esa categoría yo digo que son vinos que o los amas o los odias porque son tan aromáticos y generalmente muy perfumados hacia flores y hacia algunas notas especiadas, unas frutas más intermedias. Los primeros vinos tienen mucho más notas de frutas cítricas, de manzana verde, de piña recién cortada. Estos son mucho más florales, mucho más hacia melón, hacia un melocotón. Entonces, te cautivan en nariz, pero cuando tú los llevas a boca, si bien normalmente sueles confirmar los aromas, son vinos que tienen una persistencia muy corta. Entonces tú te estás tomando el vino, terminaste de tragar y dices,
ok, ya se acabó, no tengo persistencia, tengo que volver a tomar. Entonces es como que toda esa expresión que tenías en nariz, toda la expresión que llegó a la boca, esa primera intensidad en boca, se desaparece muy rápido. Entonces no a todo el mundo le gusta. Y luego el último grupo es el de los blancos intensos y con cuerpo. ¿Creen que han tenido oportunidad en alguna ocasión de tomarse un blanco intenso y con cuerpo? ¿Tienen algún ejemplo que me pudieran dar de lo que recuerdan que hayan probado, que digan, ay, oye, yo creo que este vino que me tomé en este momento me dio la sensación de un vino blanco intenso y con cuerpo? A ver, ¿no? Fíjense, los vinos blancos intensos y con cuerpo son una categoría distinta y no es el vino blanco. Hay algunas personas que dicen, no me gustan los vinos blancos. A ver, Ana María Arenas pone Albariño. Ana Albariño entraría en un blanco ligero y alto en acidez, pero que tiene un carácter bastante aromático. No entra como categoría de un blanco aromático, pero está en el primer grupo. Silvia, dices Blanc de Blanc, ahora te voy a explicar lo del concepto de Blanc de Blanc, pero no entra tampoco en categoría de blanco intenso y con cuerpo. ¿Qué son los vinos blancos intensos y con cuerpo? Los vinos blancos intensos y con cuerpo son blancos que pasan por diferentes procesos. Un proceso puede ser una segunda fermentación que se llama fermentación maloláctica, que lo que les da es un poco de untuosidad, una sensación de notas de mantequilla y los vuelve como más complejos y más redondos y les baja un poco la acidez. Entonces, ese puede ser uno de los métodos que se les aplica a los blancos intensos y con cuerpo. Otro es que digan la etiqueta Surly, lo escribo aquí en el chat. Cuando dicen Surly en la etiqueta es porque son vinos que han hecho una crianza sobre las lías, que son las levaduras, digamos, que se mueren después del proceso de fermentación, se dejan en contacto con el vino y eso le da al producto, cuando ustedes llevan la copa a la nariz, pueden percibir notas de las levaduras como tal, algunas notas de brioche, unas notas un poco más complejas y también el vino tiene mayor untuosidad. O el último grupo que podría ser un vino que pase por barrica. ¿Qué es lo que pasa? Que estos son muy pocos vinos, los blancos intensos y con cuerpo son, digamos, una categoría menor dentro del mundo de los vinos blancos tranquilos. ¿Ok? Porque no todas las variedades blancas pasan por barrica o tienen la capacidad de ser sometidas a esos, digamos, a esos procesos sin perder su identidad como uva. Entonces, realmente son pocas las uvas blancas que los soportan. Yo acá les voy a dejar un poco de ejemplos para que los puedan ver, por ejemplo, en el grupo de los blancos ligeros y altos en acidez, por lo general están asociados con estas uvas. Sauvignon Blanc, Pinot Grillo, Albariño, Verdejo, Riesling o Viura, que es el que tenemos hoy, Viura o Macabeo, que son la misma uva. ¿Qué les quiero decir con esto? Y esto es así como una chuletita que les estoy dejando, que si a ustedes les gusta el Sauvignon Blanc, la próxima vez que vayan a Licor Boutique o que vayan al lugar de su preferencia para la compra de los vinos, ustedes podrían probar un Pinot Grillo y seguramente les guste, o un Verdejo, o Viura, Albariño o Riesling. Ajá, a ver, es un Pinot Grillo. Muy bien, Juan, me encanta. Entonces, estos son vinos que tienen unas características similares. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya sabemos que tenemos como esa referencia, ya no nos tenemos que quedar en solamente tomar Sauvignon Blanc, sino que podemos probar algunas de estas uvas. En el caso del Albariño y el Riesling, les puse el asterisco, como le decía a Ana María Arenas antes, les pongo el asterisco, ¿por qué? Porque son variedades que si bien entran muchos, o sea, están bastante integradas con lo que es los vinos blancos ligeros y altos en acidez, pues también tienen una carga aromática importante que a veces nos puede hacer pensar que como que, oye, ¿por qué no están en la categoría de abajo en vez de estar en esta? Silvia, me preguntabas el Chablis. Sí, podría ser el Chablis, es una opción de vinos blancos intensos y con cuerpo cuando pasa por barrica. No todos los Chablis fermentan en barrica. Entonces, si es un Chablis fermentado en barrica o criado en barrica, entraría en esta categoría. Si no, los Chardonnay, que es con los que se hace el Chablis, están como en un limbo, porque no son blancos aromáticos, pero tampoco tienen una acidez tan alta. Entonces ellos son como vino blanco tranquilo, sin mayor personalidad. No los podemos meter en esta categoría, a menos que pasen por barrica y los mandemos para esta de aquí abajo. ¿Qué vinos blancos son aromáticos? Fundamentalmente, les pongo las variedades más resaltantes, los vinos que están elaborados a partir de la variedad torrontés, a partir de una variedad que se llama Gewürztraminer, que tiene un origen confuso entre Francia y Alemania, a partir de una variedad del Ródano que se llama Viognier,
o a partir de Moscato, que es una de las uvas más cultivadas en muchas zonas vitivinícolas del mundo. Todas estas uvas tienen como característica que su carga aromática es súper importante y tienen otra característica. Cuando tú las llevas a boca, pruebas tu vino y cuando tragas suelen tener una despedida ligeramente amarga. Solo lo van a notar si están realmente concentrados en la degustación, pero es algo que las caracteriza. Normalmente no tienen tanta acidez como las del grupo de arriba, pero son ideales, y esto tomen nota, son ideales para armonizar con comidas especiadas, con comidas estilo tailandesa, funcionan muy bien además con sushi, van genial con ese estilo de comidas, entonces les puedo dar esa recomendación. 3 preguntas para acompañar una langosta o un pargo a la Meunier. ¿Qué vino blanco recomiendas y por qué? Andrés, en ese caso, para la langosta, te podría decir, tienes varias opciones y va a depender de la preparación. Si es una preparación como sencilla, la podrías, es casi así como que la langosta entró en agua, salió y listo, la podrías llevar con un Riesling y te va a funcionar fenomenal. El Riesling también va muy bien con el cangrejo, eso es una opción ideal. Si ya es como pones ahí un pargo preparado a la Meunier o con cualquier platillo donde tengas mucha carga de mantequilla, donde tengas mucha crema presente, yo te diría que vayas más hacia este estilo de los blancos intensos y con cuerpo, que más allá de la variedad con la que están elaborados, lo importante es el hecho de que vas a tener lo que les decía antes, o una fermentación maloláctica, o un paso por barrica, o una crianza sobre lías, o todas las anteriores juntas. ¿Por qué? Porque vas a tener un vino que tiene mucho más estructura y que te da el poder a través de esa astringencia y de esa untuosidad soportar una comida que esté cargada de notas cremosas o que tenga una cantidad, digamos, de esa grasosidad que le ofrece la mantequilla, y esa es la razón por la cual tienes que apostar entonces a este estilo de vinos. Excelente. Avísame si queda claro, ¿sí? Gracias, perfecto. Pena. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esta clasificación de los vinos? ¿Alguna vez habían pensado al respecto como que no era solo vino blanco, sino que teníamos como que toda esta diversidad en estilo de un vino blanco? La ¿No? verdad, Elizabeth, es que creo que no me gustaba el vino blanco porque no sabía de nada. Porque todo lo que has dicho es un mundo nuevo para mí. Y quiero darle la bienvenida a Juan Vicente, que ya pudo entrar para que tome el mando de la moderación. Ok. Eli, saludos, amores, gusto de verte. Hola, Juanvi, igualmente. Bueno, Qué sí, rico no, sí, escucharte. Qué placer sí, ¿verdad? escucharte nuevamente. Tanto conocimiento, tanto placer, tanta buena onda. Tiempo. ¿Verdad que lo estoy disfrutando? Sigue Qué adelante, bueno. perdón. No, Continúa. tranquilo. Gracias. Bueno, otra de las cosas importantes cuando hablamos de esta clasificación, y ahorita vamos a ir a la parte de la clasificación de los tintos, es que más allá de esto estamos pensando aquí con esta clasificación en simplemente, bueno, compré mi vino, lo serví, me lo tomé. Los 2 primeros grupos, blancos ligeros en altos en acidez y los blancos aromáticos, son geniales porque tú no necesitas nada que lo acompañe más que una buena música, una buena compañía o tú solo con tu copa de vino para disfrutarlos mientras te los estás tomando. Los blancos intensos y con cuerpo te invitan o vas a necesitar comida. Tú lo pruebas y dices, wow, este vino me encantó, es súper complejo, tiene todas estas notas, y vas a decir, ¿y ahora con qué nos los vamos a comer? ¿Ok? Entonces, también la selección de estos vinos va a estar relacionada con lo que hoy en día llamamos armonías. Ya no usamos la palabra maridaje porque está en desuso, usamos la palabra armonía. Y entonces tiene que ver con, wow, ¿qué hago con este vino? ¿Con qué me lo como? Hay personas que dicen, no me gustan los vinos blancos porque son muy ácidos. Que están acostumbrados a probar posiblemente Sauvignon Blanc, no le dieron chance a ninguno de los demás. Pero cuando ustedes dicen, no me gusta ese vino blanco porque es muy ácido, y resulta que viene Noli, los invita a comer a su casa y prepara un ceviche espectacular. Oye, la armonía de ese ceviche, además cargado de acidez, con todo ese, el pescado, todo lo que es la parte del limón, ají dulce, un montón de cebollita, y además le pone esas notas de cilantro. Cuando tú armonizas ese ceviche fenomenal que nos prepara Noli con un Sauvignon Blanc, esas 2 sensaciones de acidez por alguna razón van a bajar y los vas a percibir como mucho más balanceado. Entonces ese Sauvignon Blanc que no te gustaba solo porque era muy ácido, al armonizarlo con la comida correcta, va a cambiar totalmente. Y vas a decir, bueno, y ahora no me gusta el Sauvignon Blanc solo, pero me gusta el Sauvignon cuando lo acompaño con un ceviche.
¿Okay? Lo mismo va a pasar con lo que les decía los aromáticos. A lo mejor, wow, no me gusta mucho, o sea, sí, como que huele rico, pero no me gusta toda esta carga de aromas emanando de mi copa, y cuando te lo comes con un curry tailandés, dices, oh, esto es otra cosa. ¿Por qué? Bueno, porque son dos comidas muy aromáticas y al final cuando las combinas terminan dándote un placer en conjunto. Y eso es lo mágico de las armonías. Entonces es no solo darle la oportunidad al vino solo para entenderlo y disfrutarlo, sino además buscar esa forma de hacer una armonía. ¿Qué vamos a buscar nosotros cuando estamos en la licorería y estamos frente a una botella de vino? Me voy a quedar aquí con los blancos, luego pasamos a los tintos. Nosotros tenemos que tratar de entender las etiquetas y sobre todo las contraetiquetas, que hoy en día por un tema de mercadeo, sobre todo las etiquetas de Nuevo Mundo dan muchísima información. Por ejemplo, este vino que nosotros o algunos de nosotros tenemos hoy en copa, dice, conocido entre nosotros como el vino de mamá. Un vino fresco y afrutado para disfrutarlo todos los días. Yo pregunto, si, no sé, invitaron a Andrés, que lo veo aquí en mis pantallitas del chat o de los videos, y Andrés dice, oye, nos invitaron a una cena, pero nos dijeron que iban a cocinar una cosa súper compleja, que llevaba un montón de especias y hierbas aromáticas, y además, no sé, tenía como 3 días macerándose y tal. Andrés, ¿tú crees que si le llevamos este vino va a armonizar bien? No, ¿verdad? Andrés me está haciendo señas. No, ¿por qué? No, Porque si nada. nosotros para nada, ¿verdad? Porque si nosotros leemos esta contraetiqueta que dice es el vino de mamá, bueno, hay mamás que pueden ser muy sofisticadas y todo, pero te está diciendo que es como un vino sencillo, un vino genuino, como es mamá. Y además te está diciendo que es un vino fresco, que es un vino frutado para disfrutarlo todos los días. Entonces, por más rico que está la bush que yo me estoy tomando, por más que me guste el macabeo cuando no pasa por barrica, llevar esto para una comida súper compleja, la persona te va a decir, bueno, lo servimos ahorita, pero no va a armonizar con la comida que tengo. Entonces, hay que entender lo que nos dicen las contraetiquetas y esos señales como fresco, como afrutado, como en particular que dice que es el vino de mamá. Le pongo aquí tachamos la etiqueta, nos imaginamos que es un vino blanco X, y entonces la contraetiqueta de este segundo vino nos va a decir aromas a frutas blancas maduras, frutos secos, notas de miel y vainilla, es balanceado en boca, una textura untuosa y un largo final. Andrés, ¿te puedes llevar este vino para la cena? Suena como un poquito mejor, Más, ¿no? más acorde. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿No dicen alguna parte de que pasa por barrica? Ustedes me pueden decir, bueno, no. Pero nos está diciendo que tiene notas de vainilla. Esas son notas que normalmente nos da la barrica de roble. Nos está diciendo que tiene frutos secos y notas de miel. Eso no son aromas naturales de la frescura de un vino, ¿ok? Entonces, y alguien me está preguntando, Silvia está preguntando en el chat, ¿y qué es eso de un largo final? Eso quiere decir que es un vino persistente. Normalmente, Silvia, los vinos blancos, los ligeros y altos en acidez y los afrutados tienen persistencia corta. Pueden permanecer por un tema de acidez, pero no por un tema de volumen o de sensación vínica en boca. Entonces, si el vino te está diciendo que tiene un montón de notas como frutos secos, frutas maduras, que ya no son las frutas frescas de la parte de arriba, nos está diciendo que tiene miel y esa textura más untuosa y un poco más de balance, nos está hablando de un vino blanco que entraría en el último grupo de esos vinos blancos intensos y con cuerpo. Entonces estamos hablando de un vino más voluminoso que ya para una comida más estructurada. Entonces, los invito a que en verdad, ojo, a veces las contraetiquetas tienen mucho de mercadeo y no le hagan tanto caso a las armonías porque todos al final armonizan con queso, con diferentes tipos de queso, con diferentes tipos de carne, con todos los pollos y todos los pescados, y eso no es así. Pero en el resto traten de leer entre líneas porque les van a ofrecer al final información de lo que ustedes van a conseguir en el producto que están adquiriendo y que van a degustar. ¿Ok? ¿Les hace sentido? ¿Sí? Buenísimo. Otro de los elementos que les podría decir algo, y fíjense que acabo de poner un círculo acá en lo que es la parte de la tapa. Cuando tenemos, como en este caso, tenemos la cápsula que está cubriendo el gollete o el pico de la botella, podemos asumir allí que estamos teniendo, que el vino va a tener un tapón de corcho o un tapón sintético. Pero cuando tenemos un vino con tapa de rosca, el vino nos está diciendo, soy un vino blanco fresco, entro en la categoría, en la primera o en la segunda categoría, pero no soy un vino que está hecho para evolucionar. Y el otro dato que ustedes tienen que tener en cuenta es el precio. Porque si a mí alguien me está vendiendo todas estas características del vino blanco 2 y el vino cuesta $3,
aquí tenemos un problema de algo. O sea, porque no puedo tener un vino de $3 que ofrezca todo esto, de un vino que hizo crianza sobre el día, que pasó por barrica, etcétera. Entonces, hay que tratar de ir haciendo una relación, ¿ok? Entre lo que me está ofreciendo el vino en la contraetiqueta, obviamente la asesoría que te puedan dar en el lugar donde hagas tu compra, y también el costo del vino. Ojo, aquí en Venezuela, por unos temas que tiene que ver con la parte de la importación legal y todo lo que son los impuestos que se deben de pagar, pues a veces no es tan sencillo llevar esta relación, porque hay países como Chile y Argentina que no tienen una carga muy grande de impuestos. Si trajéramos vinos de Estados Unidos pagaríamos unos impuestos muy altos. Entonces, posiblemente para nosotros no es tan sencillo, pero sí va a haber una correlación de alguna manera. Me voy entonces ahora a la parte de los vinos tintos. Los vinos tintos los podemos clasificar en 3 grupos. Un primer grupo que los vamos a llamar tintos jóvenes y afrutados. Un segundo grupo que lo vamos a llamar tintos con madera balanceados. Y un tercer grupo que los vamos a llamar tintos con madera y complejos. Esta fue una clasificación que cuando Juan Vicente, Manuel Ortega y yo trabajábamos juntos, la hicimos en conjunto y la hemos mantenido, y estoy segura que Juan y Manuel la mantienen a lo largo del tiempo también, porque pasamos muchas horas de trabajo llevando a la construcción de esta clasificación de tintos, porque los tintos son muy difíciles de clasificar. ¿Por qué? Porque aquí yo no les puedo mandar esa clasificación de uvas como les dicen los vinos blancos. Aquí no van a salir corriendo desde aquí abajo Tempranillo, Pinot Noir, etcétera, y clasificación para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la clasificación de los tintos se basa en lo que es esa conjugación de la madera y la cepa. Tú puedes tener un Cabernet Sauvignon en este grupo, puedes tener un Cabernet Sauvignon en este grupo y puedes tener un Cabernet Sauvignon en este grupo. ¿Qué marca la diferencia? Que los tintos jóvenes y afrutados son vinos que no pasan por barrica o pasan por lo menos alrededor de unos 6 meses en barrica. Los tintos con madera balanceados, como el nombre los dice, van a balancear esa fruta con la madera, entonces van a tener entre unos 8 meses por barrica hasta, vamos a decir, alrededor de 12 meses. Y el último grupo son vinos que pasan más de 12 meses en barrica y que además tienen una larga y compleja evolución en la botella, que son vinos grandes, o sea, vinos que te los puedes tomar a los 10 años o que los puedes guardar por 20 o 30 años. Paciencia que no tenemos los venezolanos, ¿no? Entonces, esos 3 grupos simplemente nos van a servir a nosotros para entender qué es lo que vamos a conseguir en el vino. Aquí van a ser vinos que los podemos tomar casi que igual que los vinos blancos. Son vinos que tú te los puedes servir. El caso de el Calabush Tinto es elaborado 100% a partir de Tempranillo y tiene 0 contacto con madera. Entonces es un vino que va a tener una acidez mayor a la de las otras categorías. Es un vino que no tiene mayor astringencia, sino la que le da la uva, pero no tiene la carga ni aromas ni la sensación de estructura que le va a dar la barrica. Este segundo grupo está mucho más balanceado y este tercer grupo, pues dependiendo de la edad que tenga el vino, pues vas a sentir mucho más la potencia de la madera si salió recién al mercado, o vas a sentir esa complejidad que te da, por ejemplo, un Rioja Gran Reserva, que pasó 5 años antes de salir, pasa por lo menos 3 años en barrica, luego se sigue criando en la botella y pasan 5 años antes de que salga de bodega. Entonces, ese vino va a tener una mayor complejidad. Aquí como punto quizás curioso, mucha gente piensa que cuando el vino tiene madera es mucho más potente o más agresivo, y eso no es así. La barrica de roble ayuda a que más bien los taninos del vino se amalgamen de alguna forma. Lo que le va a dar es complejidad, pero potencia en términos de que vayas a sentir o vas a percibir la sensación de alcohol mucho mayor, o los taninos van a ser más agresivos. No es así. La barrica más bien ayuda a moderar, digamos, la astringencia que te dan los taninos de la uva. Esta parte es muchísimo más compleja, sobre todo si estamos empezando, pero lo que les quería decir con esto es que estén pendientes y hagan la misma lectura que hicimos de los blancos, y creo que acá los tengo para ustedes. Y fíjense, tinto número 1, conocido como el vino de mamá, y tiene la misma descripción que el blanco. Es un vino fresco y afrutado para disfrutarlo todos los días. ¿Ok? Tinto número 2, un vino carnoso con aromas a regaliz, cuero, carne de caza, tabaco, chocolate, humo y frutos secos. Si yo leo entre líneas, ya empiezo a ver, por lo menos, bueno, a lo mejor regaliz no lo reconozco, pero leo cuero, carne de caza, tabaco, me empieza a entrar como una cierta complejidad,
humo, me está diciendo que pasó por barrica, entonces te van dando ahí como unos indicios de qué fue lo que pasó en el vino, si acaso no te llegan a decir el tiempo que pasa por la barrica, ¿ok? Igual que antes, el tema de la tapa de rosca o el tapón de corcho y la relación que puedes, o esa asociación que puedes hacer con el precio. Contesto, Fedora, justo iba a comentar lo del tinto de mamá. Les cuento, esto es una anécdota de Bodegas Arraez. Bodegas Arraez es una bodega española de la denominación de origen Valencia. Ellos están trabajando con una línea de mercadeo súper importante y ellos iniciaron, digamos, su producción más moderna con un vino que se llama Mala Vida. Es una bodega que está apuntando a la comunidad de los millennials para llevar el vino, digamos, para romper eso que lleva el vino español de que o sea, son grandes vinos y el Marqués de Riscal y el Marqués de no sé qué. Ellos quieren cortar con todo eso y llevar sus vinos al público común, a esta gente que es como nosotros, lo que quiere es disfrutar del vino sin mayores pretensiones. Entonces, su primer vino fue Mala Vida, hay Mala Vida tinto y Mala Vida blanco, y la mamá o la madre de Tony Arraez, que es uno de los dueños de la bodega, le dice un día, oye Tony, ya yo no quiero estarme tomando este vino, el Mala Vida, porque ese no es un vino para mí, para mis amigas. Yo quiero un vino que cuando mis amigas vengan a la casa y nosotros vayamos a jugar cartas y vayamos a estar pasando un rato rico, yo me lo puedo tomar y yo no tengo que estar pensando en esa complejidad del vino, y que si el tempranillo y la garnacha o cualquier otra cosa que tenga el vino. Yo quiero un vino para mí. Y a raíz de eso, Tony Arraez desarrolló junto con su grupo de enólogos el Calabush, que además es el segundo apellido de la familia, desarrolló este vino y lo llamó el vino de mamá, porque fue un vino que él hizo para consentir a su mamá, que es un vino sin grandes pretensiones, que es un vino que es eso, fresco, afrutado para todos los días y simplemente para disfrutarlo. Y listo. En este caso, Fedora, con tu pregunta, ¿tinto de mamá equivale al vino de la casa? Sí, es un vino de mesa. Fundamentalmente es un vino de mesa, es un vino que bien podría acompañarte todos los días en tu casa tranquilamente. Y coincido con Yarima Franco, que dice que Catena Zapata es lo máximo. 100% estoy contigo. ¿Alguna pregunta sobre la clasificación de los tintos? Bueno, creo que podrían surgir muchas. Bueno, seguimos entonces. Aquí, como le digo, es una cápsula. Les estoy dando así como que solo tips de muchas cosas que pienso les podrían llamar la atención. Eli, bueno, nos vamos. Eli. Dime. Por ahí preguntan temperatura. Supongo que será temperatura de servicio, ¿no? Para consumo. Importante. Pasito. Ok, buenísimo. Sí, una pregunta importantísima. Qué bueno. Lo iba a tocar más adelante, Juan, pero se los comento ahora. El disfrute del vino está 100% asociado a la temperatura de consumo, ¿ok? Y hay que quitarnos de la cabeza eso que decíamos antes o que se decía antes como, no, el vino tinto se toma a temperatura ambiente. Sí, ahorita en Caracas, yo no sé ustedes, pero yo estoy aquí muriéndome de calor. Si ahorita en Caracas nos tomamos un vino a temperatura ambiente, creo que, o sea, nos da, caemos todos desmayados, un vino tinto a temperatura ambiente, caemos todos desmayados aquí. En el caso de la temperatura de consumo, te diría, para los blancos que son ligeros y altos en acidez y los aromáticos, mi recomendación de temperatura de servicio está alrededor de los, no sé, entre unos 6 y 8 grados centígrados. Cuando te vas más hacia la parte de lo que son los vinos blancos más estructurados, tienes que consumirlos un poco a mayor temperatura por el tema de la astringencia que podrían tener, sobre todo si pasan por barrica, entonces hablas ahí entre unos 8 y 10 grados centígrados. Para los tintos, déjame volverme acá para decirles, en el caso de los tintos jóvenes y afrutados, los pueden tomar entre 14 y 16 grados. Los tintos con madera balanceados, 16 grados es perfecto, y tintos con madera entre 16 y 18 grados. Mientras mayor sea la carga tánica, debes tomarlos a una temperatura más moderada, ¿ok? Menos frescos. Pero esas serían las temperaturas de consumo aproximados, Juan. Bueno, Juan y todos. Ajá, déjame contestar aquí. Alexandra dice, ¿qué diferencia hace? Ajá. Dime, Juanvi. No, perfecto, qué bueno, porque, digamos, te están preguntando por ahí por qué no hiciste la clasificación de los vinos igual que los blancos, y pues tú lo explicaste, porque no se puede, pues, es otra historia, pero ahí tienes la pregunta, bueno. y Merlot, y Lea, era para que checaras eso, listo.
Ok, súper. Entonces, bueno, para contestar primero a esto último que me dijiste, ¿por qué no hice la clasificación con uvas? Y va fundamentalmente como les comenté antes, porque los vinos tintos no los puedes clasificar tanto por el estilo de la uva, sino por el contacto con barrica o no contacto que tengan. Entonces es más, está mucho más relacionado cepa, barrica y qué pasa entre los dos, que a que puedas decir que una uva, digamos, va a tener más estructura que la otra, que igual sí lo tienen. Ojo, si me preguntaran como que me puedes dar un ejemplo de cada uno, les diría, un Pinot Noir que no pase por barrica va a estar entre este grupo, pero hay Pinot Noir que son mucho más complejos y que pueden entrar en este grupo. Un Cabernet Sauvignon generalmente siempre tiene mucha estructura y muy buena astringencia, pero igual pueden haber Cabernet Sauvignon que entran en la categoría de tintos jóvenes porque no pasan por barrica y son mucho más delicados, aunque nosotros no estemos acostumbrados a probar un Cabernet Sauvignon en este grupo. Casi siempre están en el segundo o el tercer grupo. Entonces, al final, sí es cierto que hay uvas que tienen una mayor carga de astringencia, hay uvas que se les puede percibir mucho más la acidez, pero la realidad es que la sensación completa del vino como tal va a estar, en el caso de los vinos tintos, va a estar muy marcada y va a estar muy relacionada al contacto que tenga con barrica o no. ¿Hay fortalezas en la uva? La respuesta correcta es sí. Hay fortalezas en términos de astringencia y en términos de acidez y toda la carga de polifenoles que tienen en la piel. Pero como consumidores yo les diría que esta clasificación va a hacer más sentido para ustedes que en tratar de entender en este momento lo que son las características de cada uva. Ajá, a ver, ¿qué más? Tratando de ir para atrás. Ajá, Noli, esa era la pregunta de los ejemplos de cada una, ¿cierto? Fedora, ¿quieres que te diga algo del Merlot? El Merlot también es una uva genial para la gente que no le gustan tanto los tintos, porque el Merlot es una uva que está bastante balanceada en términos de lo que es la acidez que ofrece y en términos de la suavidad y la carga aromática. Es como una uva bien balanceada en todos los sentidos. Por lo general, se mantiene entre tintos jóvenes y afrutados y tintos con madera balanceados. ¿Ya va? ¿Hay algo más, Juan? El corcho. Ayúdame tú. Sí, el corcho. Te preguntaron Ok. si Alexandra Pieve. Alex pregunta, digamos, la diferencia entre el corcho de alcornoque, el corcho plástico y, bueno, los atributos que este le da al vino, qué efecto tiene, etc. Ok, buenísimo. Fíjate, primero, para lo que son los vinos, tanto blancos como tintos, que tú no, o sea, que no se necesita guardar por mucho tiempo, que tú quieres mantener la frescura, digamos, y para las características con las que el vino fue elaborado, normalmente los enólogos y las bodegas apuntan a ponerle una tapa de rosca. Y eso es súper, o sea, es excelente porque la tapa de rosca además tiene un sistema por dentro que normalmente nosotros como consumidores no vemos, que le permite al vino como una mini microoxigenación, pero que mantiene fresco el producto incluso al pasar el tiempo. De hecho, si nosotros tenemos un vino embotellado en este momento y a la bodega se le ocurre hacer digamos, la distinción de decir, bueno, este vino le voy a poner tapa de rosca y al mismo vino en la segunda botella le voy a poner un tapón de corcho, el de tapón de corcho va a empezar a evolucionar mucho más rápido que el de tapa de rosca. A los 2 años, el de tapa de rosca va a saber exactamente igual a como el enólogo lo creó y el de tapón de corcho va a estar correcto, pero va a haber ido evolucionando, va a haber ido ganando algunos aromas distintos a los que tenía originalmente. Entonces, cuando ustedes vean un vino con tapa de rosca, no se sientan mal, no son vinos de mala calidad, son vinos que están hechos para ser consumidos jóvenes. Cuando les hablo de jóvenes, vean la añada en la etiqueta. Hoy en día, vinos jóvenes deberíamos estar tomando todos 2019. Además, o sea, lo que más deberían de guardar un vino joven es alrededor de 2 o 3 años. O sea que no deberíamos estar consumiendo vinos jóvenes que tuvieran una añada menor a 2016, 2017, ¿ok? Es riesgoso. Si van a comprar un vino joven de menor añada, tienen que asegurarse que sea un buen productor, que el vino haya estado almacenado correctamente. Los corchos, hay diferentes tipos de corchos. Y están también los tapones sintéticos. Los tapones sintéticos van a hacer más o menos el mismo efecto que hace la tapa de rosca. Lo malo del tapón sintético es que si yo tengo mi vino así y está sellado y tengo la cápsula encima y no conozco la marca, no tengo idea si lo que está dentro es una tapa un tapón sintético o un corcho. Entonces eso no lo vas a saber a menos que conozcas la marca, ¿ok? Pero el uso del tapón sintético está asociado con algo similar a lo que pasa con la tapa de rosca. Y en el caso de los corchos, lo que nos va a hacer, digamos, entender un poco la calidad del vino en términos de la relación con el corcho es lo largo del corcho. Mientras más largo sea el corcho, es de mejor calidad el vino porque fue pensado para ser guardado por más tiempo.
Y lo otro tiene que ver con el tipo de corcho. Hay corchos 100% naturales, que son los de mayor calidad, pero luego hay estos corchos que se llaman 1x1, que son unos corchos que tienen como una ruedita arriba y una ruedita abajo, y luego es el trocito de corcho. Están los corchos que se llaman aglomerados o conglomerados, que son hechos con piecitas de corcho pequeñitas. Entonces, bueno, tenemos distintos estilos. Mientras más natural sea el corcho y más largo, el vino es de mayor calidad. ¿Respondí a la pregunta del corcho? ¿Sí? Perfecto. Excelente, excelente, Eli. ¿Seguimos entonces o hay algo más por ahí, Juanvi? Seguimos. Ok, perfecto. Bueno, luego vamos a ir rápidamente, y aquí no voy a entrar en tanto detalle, pero sí quería que conocieran, por lo menos la base de lo que es la clasificación de los vinos espumosos. Yo les decía que había como dos formas de clasificarlos. Uno que tenía que ver con el método de producción, que es lo que vamos a ver ahorita, y luego con, denominación de origen también. Hay dos métodos fundamentalmente para la elaboración de vinos espumantes. Un primer método que se llama tradicional o clásico. Antes se conocía como método champenois, ya no se usa esa expresión porque hace alusión a lo que es la champaña, entonces ahora se llama solamente método tradicional o clásico. Y, bueno, como les decía, es el método con el cual se elabora el champán, el cava y muchos otros espumantes producidos en el mundo, entre ellos nuestro espumante de Bodegas Pomar se elabora con el método tradicional o clásico. Básicamente, ¿en qué consiste? En que esa burbuja que nosotros percibimos y que tanto apreciamos del vino en la copa se va a generar dentro de la botella de vino, ¿ok? Esta segunda fermentación, que es la que le da la burbuja al vino y toda esa producción de gas carbónico, va a ocurrir de manera individual en cada una de las botellas de vino que llegan a los anaqueles, ¿ok? El segundo grupo está formado por lo que son los vinos elaborados con el método Charmat, que es el método con el cual se hace el prosecco. Este método, en vez de generar la segunda burbuja en esa botella individual que yo les comentaba antes, se hacen unos grandes tanques de acero inoxidable. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Que las características o la expresión que nos va a dar cada vino espumante, dependiendo del método con el que esté hecho, es muy distinta. Para quienes son amantes del Prosecco, y creo que por ahí leí arriba en el chat que alguien decía que le encantaba el Prosecco, para quienes son amantes del Prosecco, los Proseccos que nos ofrecen muchísima frescura, nos ofrecen aromas que están bien relacionados con lo que es la frescura de la uva, con unas cargas florales espectaculares, y muy por detrás sentimos ese aroma de las levaduras. Yaraima, tú eres la que te gusta el Prosecco, a mí también me encanta. El Prosecco lo que nos da es frescura, además su grado de dulzor es mucho más amable en boca. Entonces, bueno, es un producto fenomenal, sin grandes pretensiones de un espumante. Los Proseccos además tienen estas burbujas que se mueven a través de la copa, como que súper alegres. Entonces, bueno, son espumantes como los italianos, son espumantes así súper expresivos y súper cálidos de alguna manera. En el caso del champán, esa segunda fermentación ocurrir en la botella, pues entonces tenemos mucho más complejidad del producto. Hay una como mayor densidad en el vino como tal, las burbujas son mucho más organizadas, son mucho más finas, tienes unos aromas que van más hacia lo que es las notas de lías o las notas de levadura, ese caso de como unas notas tostadas, el brioche, mucho menos la nota de la fruta, no está casi allí, son mucho más aromas de frutos secos como, digamos, notas de anuesadas o notas de almendras en ese estilo. Entonces, bueno, son un poco más complejos en su forma, digamos, en su expresión, que los elaborados con el método Charmat. Entonces, o sea, en este caso, Eli, tiene que... Sí, dime. Por aquí me preguntan, básicamente, para que comentes un poquitico qué significa el tamaño de la burbuja y el orden de la burbuja en la copa. Ok, buenísima pregunta. ¿Cómo varía de espumante a espumante? Porque son distintas, pues es la pregunta. Ok, básicamente son distintas por la forma como se producen. Las burbujas del Prosecco, como les decía, se producen en un tanque de acero inoxidable con el cual entonces esa generación de gas carbónico tiene mucho más libertad, y esa es la libertad que vamos a encontrar luego de las burbujas cuando van recorriendo la copa y formando de alguna forma la corona de burbujas que se forma en la copa. En el caso del método tradicional o clásico, como ya se van generando poco a poco, en además un periodo de tiempo generalmente más largo en la botella, pues suelen ser mucho más organizadas y mucho más elegantes. En términos de consumidor, nosotros no queremos que esa burbuja nos agreda.
Nosotros queremos que cuando probamos un espumante, sentamos la sutileza de alguna forma de la burbuja. Entonces, mientras la burbuja es más gruesa, menos delicada, pues el espumante va a ser de menor calidad. Está asociado con la calidad, sin duda alguna, esa expresión de la burbuja y también la cantidad de burbujas. Hay espumantes que pierden la burbuja muy rápido y es porque consiguieron la burbuja muy rápido. Entonces, por eso es que dicen, y en el mundo de los vinos es así, que la paciencia nos premia, ¿no? La formación de la burbuja para un champán, para en el caso de un cava son como 9 meses como mínimo, en el caso de un champán son 12 meses que las levaduras están en contacto con el vino para generar la burbuja en cada una de las botellas. Y eso es un tiempo que realmente casi no se cumple porque siempre es mucho mayor. Entonces, eso es lo que al final como consumidores conseguimos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aclaré la duda para el que tenía la pregunta de las burbujas. Magnífica la respuesta. Excelente. Okay. Seguimos. Ok. Bueno, entonces tenemos estos dos grupos. Para conocimiento de ustedes, casi que nunca un vino va a decir que fue elaborado con el método Charmat, pero la mayoría de los vinos o todos los vinos elaborados con método tradicional o clásico lo van a decir en la etiqueta. Y eso además se va a traducir cuando nosotros vamos a la licorería y vemos las botellas organizadas por países, que es lo que solemos hacer en las licorerías, organizar las botellas por países, y eso es lo que va a marcar la diferencia de precio entre un espumante y otro, que a veces no entendemos. Recuerdo que siempre, y no sé, Juanvi, si tú recuerdas eso también, que siempre la gente nos preguntaba como que, pero es que ¿por qué los espumantes de pomar son tan caros? Y yo me puedo comprar un chandón argentino por un poco menos de precio o el mismo precio. Bueno, entre muchísimas otras razones, es porque los espumantes de pomar están elaborados con el método tradicional y el chandón argentino está elaborado con el método Charmat. Entonces ahí tienes un tema de tiempo y un tema de paso del vino en la bodega que se va a traducir al final del día en el costo del producto. Correcto. Eso, digamos, la explicación técnica se las acaba de dar, digamos, la interpretación desde el punto de vista organoléptico y visual. Pero es que la calidad del espumante pomar es altísima. Todo lo que acaba de decir él, entonces, un espumante de una calidad extraordinaria, buenísima. Lo que logramos aquí en Venezuela con las burbujas, el rosado que sale normalmente en diciembre, es magnífico. De verdad que mucho orgullo con el trabajo que está haciendo el equipo de pomar con las burbujas allá en Carbono. Es así. Bueno, y fíjense, esta clasificación yo la conseguí hace mucho tiempo y me encantó porque además está relacionada más allá de que con esos, digamos, con los adjetivos que podría usar un sommelier o un experto en vinos, está asociado con lo que nos genera un espumante. Y esa clasificación indicaba que podíamos clasificar los espumantes en espumantes con cuerpo, con espíritu, con corazón o con alma. Hablan de los espumantes con cuerpo como esos espumantes o espumosos que son estructurados y poderosos. Y yo aquí les hice la analogía y les diría que un espumante con cuerpo podría ser cualquier espumante elaborado con el método tradicional. ¿Okay? Luego hablan de los espumantes con espíritu, espumosos que son alegres y vibrantes pero delicados al mismo tiempo. Yo me iría más a un espumante con el método Charmat y específicamente me iría hacia un prosecco extra dry. Luego hablaban de espumosos suaves, pero que tienen carácter. Volvería al método Charmat, pero ya ahí me iría más a un espumante de método Charmat que sea Brut, y los llaman espumantes con corazón. Y por último, espumantes con alma, que son espumosos, maduros y complejos para disfrutarlos solo. Y aquí les quise agregar esta palabra, que es el vintage. ¿Por qué? Porque normalmente, si se fijan, no sé si han tenido el chance de verlo, bueno, nosotros compramos un espumante a diferencia de un vino tinto o un vino blanco tranquilo que nos dice fue elaborado en el 2018, en el 2019, en el 2014, los espumantes por lo general no tienen añada. ¿Okay? Y esto es porque se hacen con un cubeo o con una mezcla de diferentes añadas de vinos, porque distinto a lo que les comentaba de que cada año las vendimias eran diferentes y las condiciones de clima eran distintas y por eso los vinos cambiaban, para las casas de los espumantes y especialmente para las casas de champán y las bodegas que producen cava, para ellos sí es importante mantener una identidad, que si tú sepas que si tú te estás tomando un Moet Chandon, siempre va a ser el mismo Moet Chandon, o si te estás tomando Vieux Clicquot, lo mismo, vas a tener unas características particulares. Entonces, por eso se pueden mezclar añadas para mantener lo que es la identidad de la marca como tal, la identidad de la casa productora. Pero hay, digamos, ellos tienen ciertas excepciones donde hacen espumantes que los llamamos vintage, que ustedes sí van a tener la oportunidad de ver la añada en la etiqueta y que son espumantes que van a ser excepcionales.
así como les puedo decir que un espumante se lo deberían de tomar tan pronto como sea posible y no guardarlo por mucho tiempo, porque no sabemos cuál es el origen, también les puedo decir que un espumante vintage lo pueden guardar 5, 10, 15 años y el espumante va a estar perfecto, porque las condiciones de producción son totalmente distintas, ¿ok? Entonces, se los puse acá porque un espumante vintage entraría dentro de esta categoría de un espumoso maduro, complejo y para disfrutarlo solo. Juan y yo somos súper amantes de los vinos espumantes, y los vinos espumantes son un comodín excepcional al momento de hacer armonías con la comida. Normalmente siempre pensamos que son como para celebraciones, para pasar el rato, simplemente para hacer un brindis, y realmente para armonizarlos con comida hacen un muy, muy buen trabajo, porque ayudan mucho, digamos, con eso, con muchos alimentos. Y la verdad es que, volviendo al punto sensacional de la temperatura que vimos en Caracas, y bueno, y más en el interior, la verdad es que nosotros deberíamos ser un país de alto consumo de espumantes, porque no importa cuál decidas tomar, va con cualquier momento. Sirve en la playa, sirve en la mañana, sirve en la noche, va bien con el pescado y la pregunta que te hicieron del pescado y la langosta, va bien con muchísimas cosas, ¿no? Tal cual, son excelentes, sí, realmente. Ok, ¿seguimos? ¿Alguna pregunta sobre los espumantes? Creo que no, ¿verdad? Seguimos. Ok. Un punto, y este sería como el último punto sobre los espumantes, que también tienen que estar súper pendientes, que los espumantes tienen otra clasificación que tiene que ver con el grado de dulzor. Entonces, cuando ustedes vean una botella que dice Brut Nature, es porque prácticamente es un espumante totalmente seco. Estamos hablando de 0 a 3 gramos de azúcar por litro, que es básicamente nada. Entonces son los espumantes más secos y no son los espumantes que más le gusta, por lo menos no al venezolano, ¿ok? Luego el espumante Brut, que va de 0 a 12 gramos de azúcar por litro. El espumante extra dry, que va de 12 a 17 gramos por litro. La mayoría de los prosecos están aquí, y por eso es que son tan amigables para muchas personas, porque son menos secos que otros espumantes que están elaborados con el método tradicional, porque realmente extra dry, es una categoría muy de vinos de prosecos como tal, ¿ok? Y por último tenemos los demi-sec, que fíjense, tienen entre 32 y 50 gramos de azúcar por litro, son realmente dulces. El paladar del venezolano estaba, yo creo que ya no tanto, pero solía estar muy, muy mezclado con este grado de dulzor que es el demi-sec. Nuestra recomendación, o mi recomendación como experta en vinos, es que los demi-sec deben utilizarlos solamente para postres, ¿ok? O para hacer mimosas. Si tienen un jugo de naranja natural que tiene muchísimas acidez, el demi-sec es ideal para hacer una mimosa. Pero generalmente van a ir muy, muy bien con los postres, sobre todo con postres a base de frutas. Ok, si van a combinarlo con chocolate, que sea con chocolate blanco, en teoría no es chocolate, pero bueno, ustedes me entienden. Pero de resto, no deberían de tomar demi-sec. O sea, el matrimonio de mi hija, voy a comprar un espumante, tienen que comprarlo Brut. No vayan a comprar demi-sec, por favor. Bueno, Fedora dice el Brut Nature es lo una máximo, muy buena pregunta. Dime, Mandy. Por aquí una muy, muy buena pregunta. ¿Cuál es tu opinión, que además yo también tengo tiempo sin conversar contigo de este tema, de las burbujas que ahora llaman ice y se toman con hielo en la copa? Para mí son una opción para hacer cócteles. Yo normalmente no lo pondría, digamos, pones el hielo. Están elaboradas para eso, con lo cual yo les diría que dentro de su proceso de producción, obviamente no hay mayor complejidad, la mayoría deben estar elaboradas con el método Charmat, ¿ok? Y están hechas para un consumo fresco, para ese espumante que, como tú decías, lo puedes llevar a la playa. Bueno, sin duda alguna un espumante que puedes tomar con hielo lo llevas a la playa. Me parece menos maldad si el espumante fue pensado para eso y fue concebido por el productor para eso. Es menos maldad que otras personas que he visto que le ponen hielo al espumante que no estaba pensado para eso. Entonces... de eso me tengo que reír, o sea, no, imposible. Bueno, es así. Entonces, siento que al final del día, no sé, por una persona que quiere se hacen cócteles maravillosos con los espumantes que tenemos disponibles en el mercado, que se les puede poner hielo. Entonces, en lugar de usar una soda para completar, en lugar de usar una guaquina que te va a dar otras características, búscate una buena receta de un cóctel que lleve ese espumante. Para mí es otro nivel, es otra cosa que no tiene nada que ver con la seriedad de lo otro que estábamos planteando. Es simplemente una opción para el consumidor que le gusta tomarse el espumante muy, muy frío y además que no tienes la paciencia de poner tu
tu botella en la nevera o en la cubitera con agua y hielo y conseguir lo que te gusta, ¿no? Entonces, supongo que fue una respuesta de mercadeo de unas bodegas productoras para satisfacer un mercado, posiblemente un mercado de millennials que están apurados siempre para todo. Yo había apostado a que iba a escuchar otra cosa, pero no, pero estuvo muy buena, muy objetiva, muy ecuánime tu respuesta. Pero bueno, ¿qué hubieras pensado que iba a decir, Juanpi? Que era una aberración. ¡Sacrilegio! Bueno, pero es lo que te digo, un sacrilegio me parece agarrar una botella de pomar y ponerle hielo, eso me parece un sacrilegio. Pero si tú como productor creaste una botella que quieres que la gente le ponga hielo, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? O sea, sacrilegio me parece es la otra opción. O sea, porque ese espumante al final del día sí fue hecho para eso. Entonces, por eso pienso que no hay, o sea, en términos de producción, pues es menor categoría que lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? La verdad es que es eso, al final son unos coctelitos sabrosos, pero hasta ahí, pues son unos coctelitos refrescantes para eso. Sí. La verdad es que esa respuesta estuvo genial. Por eso, entonces creo que fundamentalmente sí va por ahí. Lo que sí les pedimos a todos, Juan Vicente y yo, es que no vayan a agarrar otro tipo de espumante y le vayan a hacer eso. ¿Ok? Fíjense, la copa. Esto, dudé si empezar con esto o no, pero al final les dije, les di permiso que todos estuviéramos tomando y disfrutando de esta charla con vino en mano para luego devolverme para esta parte e ir hacia la copa. En principio, el agarre de la copa, esta foto, esta imagen que ven allí es lo que nosotros llamamos una copa de cata profesional. Es una copa que se usa no solamente para degustar vinos tranquilos, se puede usar para espumantes, se usa para licores y además se usa para destilados como el whisky, el ron, etcétera, cuando queremos hacer una cata objetiva del producto. El agarre de la copa es fundamental. Si nosotros vemos lo que son las partes de la copa, vamos a tener la parte de la boca, vamos a tener la parte de lo que es el balón. Por otro lado, vamos a tener el tallo, el pie y algo súper importante, pero déjenme devolverme. No, ya va. Ok. Boca, balón, tallo y pie son las partes de la copa. Jamás vamos a agarrar nuestra copa por acá. Nunca se agarra la copa por el balón. Dos cosas súper importantes. Primero, calientas el vino y es la razón fundamental. Y luego la otra razón es que dejas marcadas las huellas digitales, sobre todo en el caso de las mujeres que usamos full crema en las manos, dejas marcadas las huellas digitales, ensucias la copa y no se ve bonito. Entonces, realmente agarramos siempre la copa por el tallo o por el pie. ¿Okay? Esas son las dos opciones. Además, esto los va a delatar como un mal aficionado al vino. Así que nunca vamos a hacer esto, siempre vamos a estar de lo más elegante por el tallo o por el pie como forma de sujetar nuestra copa y ya por ahí llevan la primera batalla ganada. Y estoy segura que de ahora en adelante se van a fijar en todas estas series de televisión, si ven Netflix o ven series de televisión en el cable, se van a fijar que está agarrando la copa mal. No lo sabía hacer porque ahora ya todos saben cómo sujetar su copa. Bueno, están haciendo la degustación de un vino, cuando para ustedes el vino que van a descorchar es importante, la copa tiene que ser transparente. Esa copa que era de las copas de mi tía abuela, que me la dejaron, que han sido herencia de la familia, que están todas talladas, labradas y que además son azules y son preciosas, no nos sirven. Son lindas, las dejan ahí en el anaquel, las usan para hacer estos cócteles fenomenales, pero no para degustar un vino que realmente quieren apreciar porque no les va a permitir el disfrute completo. Y el disfrute de un vino empieza desde que podemos apreciar su color. Entonces eso es súper importante. Y bueno, lo otro importante, y que ya lo tocamos, es el tema de la temperatura de un vino. Las diferentes copas y las diferentes temperaturas nos van a dar en boca y como resultado final de satisfacción, digamos, distintas instancias. Y ahí los invito a que hagan las pruebas con un mismo vino a distintas temperaturas y con un mismo vino servido en copas diferentes. Incluso lo pueden hacer en un vaso, pero sírvanlo en una copa parecida a las que tenemos en pantalla, sírvanlo en una copa de vino blanco, usen una copa de vino tinto y un espumante y sirvan el mismo vino en las diferentes copas y van a ver cómo la expresión de los aromas y la expresión y luego la sensación en boca son totalmente distintas. Así que la selección adecuada de la copa y la temperatura de servicio tienen un alto impacto en lo que es, digamos, la sensación global de satisfacción del vino y como consumidores. Así que tomen eso en cuenta. Voy a hacer caso omiso a un comentario de ahí de Yaraima, eso de vaso de plástico. Ahí están regañando a alguien. No, es que ya va, es que responde
acuérdate que, bueno, nos reunimos todos los jueves y todos los sábados. Ok. Y bueno, un personaje que apareció con una jarra de plástico más o menos de este color para una degustación de cerveza alegórica a un pobre equipo deportivo. O sea, que eso fue de contexto y Yaraima se lo está recordando en este momento. Pero no le hagas caso. Seguimos adelante con la charla. Ok, perfecto. Me ofendí todo. Eso me pareció más aberrante que ponerle el hielo al espumante. Fíjense, ya que tengo que hacer un refill aquí de mi copa para poder hablar de esta parte de la actividad. Fíjense, cuando ustedes van a disfrutar cualquier producto alimenticio, ustedes tienen que hacer un análisis de lo que nosotros llamamos variables organolépticas y es descubrir en vista, en olfato y en gusto las características del producto. En el caso del vino, en la parte de lo que es el análisis visual, nosotros vamos a, déjame pasar de todas estas una vez. Ay, no, ya. Ok, nosotros vamos a analizar lo que tiene que ver con el color, la limpidez, nitidez, brillantez y fluidez. Se los voy a ir enumerando uno por uno, pero realmente eso es un proceso que como consumidores lo hacemos sumamente rápido y como expertos en vino también deberíamos hacerlo muy rápido. En términos del color, lo que queremos hacer es buscar una superficie blanca, ustedes pueden usar una hoja de papel si tienen a la mano, inclinan su copa y lo primero que van a ver es el color. Y ese color vamos a buscar dos cosas, lo que es el color como tal y si tiene algún reflejo o alguna tonalidad extra. En el caso de, creo que Andrés dijo que tenía un pinot grillo, si mal no recuerdo, o fue alguien más que dijo que tenía un pinot grillo, los demás que tenemos el macabeo de Calabush, cuando nosotros inclinamos la copa vemos un color amarillo súper pálido, o sea, casi que sin destellos, es prácticamente acerado, es un color súper fresco, es un vino del 2019, entonces es un color súper, súper claro. El término limpidez tiene que ver con que no hayan partículas en suspensión y estas partículas tienen que ver con el vino, no con un mal servicio y limpieza de la copa, ¿ok? La parte de la nitidez no la vamos a buscar ni en vinos blancos ni en vinos tintos, porque la nitidez tiene que ver con la profundidad, ni en vinos blancos ni en rosados, la vamos a buscar en tintos. La nitidez tiene que ver con la profundidad de colores. Cuando yo inclino mi copa sobre la superficie blanca, puedo ver hacia el otro lado, el vino está súper denso. Aquella descripción del vino que les ofrecí, el tinto número 2, era un vino que nos iba a dar una nitidez realmente muy importante porque era un vino que con esa descripción tenía una extracción de color muy fuerte. Brillantes, la mayoría de los vinos blancos y los vinos rosados van a ser muy brillantes, los tintos jóvenes tienden a ser brillantes, entonces es un punto que está relacionado con acidez del vino y con frescura del vino, entonces lo que vamos a hacer es buscar un punto de luz que le da a nuestro vino y si vemos el reflejo podemos decir que nuestro vino es brillante. Y por último la parte de la fluidez, que es por un lado, cómo se adhiere el vino a las paredes de la copa haciendo este movimiento de muñeca, y por el otro lado, cuando le damos vueltas ligeras, agitamos el vino ligeramente en la copa, pues cómo es la densidad o cómo es ese vino de fluido. Me remito a mi Calabush macabeo, yo puedo decir es un color amarillo pálido, cero destellos, es un vino limpio, es un vino brillante, que se mueve relativamente ágil en copa porque son solamente 12 grados de alcohol. ¿Alguna duda de lo que es la parte visual? ¿No? Perfecto. Vamos con la parte olfativa. La parte olfativa nosotros evaluamos fundamentalmente estos 4 aspectos. La parte de la franqueza, en el caso de ustedes como aficionados es el vino me huele bien o me huele mal. Y yo llevo mi copa a la nariz y el vino me huele súper rico, entonces yo digo que este es un vino franco. Luego la intensidad aromática. La intensidad aromática es como la fuerza con la que se desprenden los aromas de la copa. Ok, es cuando un vino es muy intenso, en el momento que tú estás haciendo el servicio puedes percibir todos los aromas. Eso quiere decir que el vino tiene una intensidad alta. Hay otros vinos que tenemos que llevar la copa varias veces a nariz o tenemos que acercarla mucho para poder percibir los aromas. En ese caso la intensidad es baja. ¿Ok? Entonces, análisis de intensidad, obviamente, si estamos pensando en un blanco aromático, la intensidad va a ser alta, ¿ok? Los vinos que pasan por barrica, la intensidad normalmente se modera. Mientras más fresco es el vino y menos complejo, la intensidad suele ser más alta que en otros casos. Luego viene la parte que para algunos no es tan divertida, que es reconocer los aromas. Y no se tienen que volver un libro abierto y empezar a decir
47 aromas. Con que nosotros podamos definir los aromas por familias aromáticas, estamos bien. Si podemos decir, es un vino frutal, es un vino floral, es un vino especiado, es un vino que tiene unos aromas más complejos. Mientras podamos hacer eso, vamos a estar bastante bien. Como les digo, con conseguir un par de aromas, 2, 3 aromas, vamos a estar muy bien. Entonces, en el caso de Eli, por ahí, como para ir pasando, preguntan, bueno, la pregunta está asociada a la marca que deja el vino en la copa al degustarlo. Supongo que son, creo que está hablando de las piernas, de sí, las lágrimas, de piernas, exactamente. Tú, no sé si lo comentaste y es para que se lo comente. No, fíjense, cuando nosotros estamos viendo la parte de la fluidez, que les comentaba que podías mover tu muñeca de esta manera para que el vino se adhiera a las paredes de la copa, esa parte de las lágrimas o piernas lo vamos a ver mucho mejor en los vinos tintos que en los vinos blancos. Los blancos les cuesta más formarla, en el caso de este vino que tiene solo 12 grados, le cuesta un poco más. Como profesionales nosotros no evaluamos ese punto, porque es un punto que es bastante subjetivo y que no te habla de la calidad del vino como tal. Sin duda alguna, cuando el vino tiene una extracción de color importante, que es un vino de un color muy intenso, que es bastante nítido, es fenomenal ver en términos de consumidor cómo digamos, el vino se adhiere a las paredes de la copa, cómo las lágrimas esculpen la copa. Para mí es parte, digamos, de un placer visual genial. Entonces, no tienen que ver con calidad, pero sí tienen que ver, bueno, un poco con la expresión del vino, y con mucha frecuencia está asociado a lo que es la carga alcohólica del producto, ¿ok? No es necesariamente así, pero suele estar asociado con eso. Entonces, por ese lado es esa parte. ¿Algo más, Juan? Listo, nada, seguimos adelante. Perfecto. Bueno, entonces volviendo al vino, en el caso de mi vino en particular, yo les diría, es un vino franco de una intensidad media, no es súper aromático, pero tiene una intensidad media. Y en particular yo lo que percibo es un aroma muy afrutado, igual lo teníamos dentro de la descripción. Es un aroma frutado que no va tanto a cítrico, sino más bien hacia una fruta, yo les diría como frutas con hueso, hay algo digamos, de melocotones, hay algunas notas de melón, por allí tiene al final como un dejo de una cáscara de toronja y también tiene algunas notas herbáceas. El último punto tiene que ver con lo que es la parte de la madurez. Ya va, me voy a volver un segundo. Cuando ustedes no perciban muchos aromas, primero, importantísimo, no olemos así, o sea, no bajamos nuestra cara para oler, llevamos la copa a la nariz. ¿Ok? Y eso es una de las razones por las cuales en una cata siempre les van a servir una porción muy pequeña del vino, para que cuando tú inclines la copa así, y literalmente puedas meter tu nariz dentro de la copa, puedas percibir los aromas sin que el vino vaya a entrar en tu nariz, que es una de las sensaciones más desagradables que pueden ocurrir. Entonces siempre llevo la copa a la nariz, no la nariz a la copa, y trato de percibir los aromas. Si no sienten muchas cosas, y tiene que ver algunos casos con nuestra capacidad olfatoria, otros casos con la expresión, igual hay el chance de volver a agitar el vino, y lo pueden hacer ahora sí mucho más rápido, para que se libere el alcohol, y una vez que se libera el alcohol empiezan a emanar, digamos, los aromas empiezan a sentirse con mucho más intensidad. Entonces esa es una segunda vuelta que le pueden dar, y una segunda oportunidad que le pueden dar a los aromas para que se desprendan. Y lo otro, pues, tiene que ver con la madurez del vino, porque fíjense que esos aromas, y lo vimos en los dos ejemplos que yo les coloqué de descripciones, los aromas te van a decir si el vino pasó por barrica o no pasó por barrica, si el vino es muy fresco o no, o sea, si son aromas de frutas frescas, muchas hierbas, si los aromas emanan rápido, tiene que ver con juventud del vino. Si más bien tienes una complejidad aromática, la intensidad es media baja, y sientes todas esas notas de madera, frutos secos, notas de vainilla, cuero, etcétera, ya vas a saber que es un vino que tiene una mayor madurez, que es un vino que pasó por barrica y tiene una crianza más larga. Entonces eso en términos de olfato. ¿Sigo, Juanvi? Voy a aprovechar este momento donde está justamente, donde describes las facultades aromáticas del vino, del paso por barrica, etcétera, porque me hacen una pregunta, me preguntan sobre decantador, escanciador, en qué momento, quiénes lo usan, en qué momento lo utilizarías, cómo lo utilizarías, para qué lo utilizarías. Ok, buenísimo. Fíjense, cuando tú tienes un decantador como el objeto como tal, tienes dos opciones. Una opción es, y es la mayoría de las veces para lo que lo usamos, que es para oxigenar el vino, para lo cual además hoy en día existen unos aparaticos chiquiticos, menos románticos, pero que hacen la función rápidamente, ¿ok? Que es para oxigenar el vino.
y tienes la opción de usar el decantador para decantar el vino. Voy a empezar por la segunda opción. ¿Qué vinos decantamos? Vinos que no han sido, digamos, filtrados y que podrían tener sedimentos, y vinos que has estado guardando por muchísimo tiempo, o que vas a un restaurante y quieres, digamos, regalarte o regalar un servicio fenomenal de un vino de larga guarda, y que estás seguro que ese vino tiene sedimentos que normalmente va a estar guardado, digamos, en posición horizontal, y que tú incluso puedes ver los sedimentos adheridos a la botella. Esos son los vinos que se decantan. ¿Por qué? Porque dentro de ese proceso tú usas un platito con una vela, y esa vela lo que tiene que hacer es iluminar esta parte, ¿okay? Ya va, esta parte de la botella, para que los sedimentos se queden acá y no pasen hacia el pico. Entonces tú tienes la vela iluminando este sector, puedes ver el vino a través de esa luz, y lo que haces es, llevas el vino al decantador, lo vas pasando poco a poco para mantener y asegurarte que tengas los sedimentos en la botella, se mantengan allí. Entonces, ese es cuando nosotros decantamos. Luego, si nosotros queremos usar ese decanter para oxigenar el vino, eso es otra cosa. ¿Qué vinos podemos llevar al decanter para oxigenarlo? Vinos jóvenes que sabemos que ya los conocemos, que sabemos que pueden tener una astringencia muy alta porque salieron al mercado muy rápido, lo puedes pasar al decantador para que estos taninos en contacto con el oxígeno se van a suavizar de alguna manera. Eso es una opción. La segunda opción es para vinos de los dos últimos grupos de los vinos tintos, los que son con madera balanceados o con madera, digamos, más complejos, que los llevas al decantador para que digamos, ese paso por el oxígeno, así como yo les decía que si yo agito mi copa rápidamente, sale el alcohol y me permite apreciar más los aromas, pues lo mismo va a ocurrir cuando tú trasiegas el vino hacia el decanter, y en este caso no lo haces tan delicado. Lo que estás buscando es que el vino se oxigene, se libere un poco el alcohol y puedas percibir mejor los aromas. Entonces, esa es la razón por la cual usas un decantador, que como les digo, hoy en día hay opciones menos románticas posiblemente para nosotros como sommelier, pero que son unos aparaticos que bien puedes colocar en el pico de la botella, o que los puedes utilizar. Lástima que no tengo uno acá cerca, pero los pones sobre la copa y haces el servicio del vino. El vino pasa a través de ese aparato, oxigena, de hecho hace un ruido como oxigena el vino, y el vino cae en tu copa ya oxigenado. Entonces es como una decantación rápida, pero pierdes el romanticismo del decanter. Dime, Juanvi. Eli, me preguntan que si puedes repetir cómo hace el sonido. Qué gracioso. Muy gracioso. Bueno, espero haber dejado clara la parte del uso del decanter y decantación y oxigenación, que son dos cosas distintas, aunque usemos el mismo aparato, ¿no? Bueno, y luego en la parte de gusto, en el gusto fundamentalmente vamos a revisar lo que son los elementos que están relacionados con el sabor, y también los otros elementos que están relacionados con sensación táctil del vino en la boca. Sabor, fundamentalmente, entrada dulce, ahí analizamos si tiene cierto grado de dulzor, y no estoy hablando de vinos dulces. Normalmente esa graduación alcohólica nos va a dar una sensación de entrada. Mientras más alto el alcohol, más esa sensación de dulzor, pero es una sensación de dulzor que en un vino tranquilo desaparece muy rápido, ¿ok? Entonces vamos a tener una entrada que puede ser mayor o menor proporción dulce, luego vamos a percibir lo siguiente que percibimos es la acidez, luego podemos percibir algo de mineralidad, y por último una despedida amarga que puede estar o no puede estar. La astringencia tiene que ver, entonces sí, con una sensación táctil, igual que el alcohol, igual que el cuerpo. La astringencia es esa sensación de rugosidad, o digamos como una cierta porosidad que podemos sentir nosotros en boca, que no es la sequedad que nos da el alcohol, sino una sensación rugosa, como cuando comemos un té verde, como cuando decidimos que nos queremos comer un cambur que no está totalmente maduro, pero nosotros insistimos en tratar de quitarle la cáscara al cambur y probarlo. Esa sensación que nos dan las nueces, o que nos puede dar la piel de la uva, es una sensación de astringencia. La vamos a percibir en vinos blancos que hayan pasado por barrica de una forma muy leve, o en la mayoría de los vinos tintos, en mayor o menor grado, pero está en los vinos tintos fundamentalmente. El otro análisis que hacemos es la sensación del alcohol, cuán caliente o cuánto podemos sentir el alcohol en boca, y se refleja normalmente por calor. El cuerpo tiene que ver con volumen. Y les hago esta acotación del cuerpo en el gusto, porque muchos aficionados al vino a veces están haciendo el análisis visual y dicen, wow, el cuerpo de este vino. Señores, el cuerpo no se mide en la copa, se percibe en boca, ¿ok? Esto que está acá es densidad del vino. El cuerpo es esa sensación de peso
que podemos tener del vino en nuestra boca. Persistencia, creo que lo comenté hace un rato que alguien me preguntó, es la sensación de, digamos, cuánto sientes la sensación del vino, cuánto percibes la sensación del vino en tu boca una vez que has tragado. Entonces los vinos blancos son menos persistentes, los vinos tintos son más persistentes, y mientras más alcohol, cuerpo y astringencia tengan, pues esa persistencia va a ser mucho más larga. Y la intensidad es la forma de corroborar, digamos, todos esos aromas en boca, pero que además están de alguna manera unidos. Esa impresión que te da el vino cuando llega a tu boca, que tú dices, oye, estoy tomándome un vino. Entonces, ¿cuánto puedo apreciar todas esas sensaciones de que tenía en nariz conjugadas con todos los atributos que les acabo de comentar del vino en boca? Si analizáramos el vino que tenemos en nuestra copa o el vino de los que estamos tomando Callaway, yo les diría que la entrada dulce del vino pasa muy rápido para ser seguida por una acidez bastante intensa, además una nota mineralidad, es un vino que los deja salivando, no hay despedida amarga, es un vino que de un cuerpo ligero, de poca persistencia, que cuando además les hablo de esta persistencia es esa necesidad de tener que llevar otra vez la copa a tu boca y volver a sentir, digamos, otro sorbo, pero tiene una muy buena intensidad, me permite percibir todos los aromas que tenía en nariz, me permite percibirlos nuevamente, además con esa sensación de frescura, que a pesar de no estar a la temperatura adecuada ahorita para mí, para una temperatura de disfrute en términos de servicio, me permite, digamos, apreciarlo y me genera esa sensación de frescura todavía en esas condiciones. Y bueno, este es el vino que algunos de ustedes tuvieron oportunidad de adquirir en Celicor Boutique, como les dije, es de Bodegas Arraez. La variedad es Macabeo. Macabeo es exactamente la misma variedad que Viura, es la misma. Si la etiqueta les dice Viura o Macabeo, es exactamente la misma variedad. ¿Alguna pregunta? No, con respecto al tema, ninguna. Seguimos adelante. Ok, perfecto. Bueno, nada, vamos a ver, cuando iniciamos, muchos dijeron que no sabían mucho de vinos y que, bueno, básicamente les gustaba consumir el vino, eran amantes del vino en ese sentido de consumo, pero que no tenían mayor conocimiento. Pues vamos a hacer un resumen y creo que van a salir de aquí con mayor información. ¿Cuánto sabes de vino ahora? Bueno, ya ustedes hoy deberían saber que existen diferentes formas para clasificar los vinos, que los vinos que tomamos regularmente se conocen como vinos tranquilos y que pueden ser blancos, tintos o rosados, que hay diversos factores que afectan la calidad del vino, como la variedad de la uva, la zona de producción y la forma de la vinificación, si pasan por barrica o no pasan por barrica, etcétera. Que nos ayuda a saber por qué te gustan los vinos que te gustan, porque si antes estaban limitados, por ejemplo, en el caso de un blanco, decir, oye, me gusta solo el Sauvignon Blanc, pues ahora tienen la opción de Verdejo, Albariño, etcétera. Saben que ahora hay uvas aromáticas que podrían probar, como un Gewürztraminer o un Riesling, que pueden probar vinos complejos y con cuerpo, y si no son muy amantes de los blancos, pues pueden buscar estos blancos con alta estructura, que les van a recordar en términos de sensación lo que es digamos, un vino blanco con unas características distintas. Y si no eres tan amigo de los tintos, pues te puedes ir a un tinto que sea ligero y que sea frutado y posiblemente te guste. Luego que los vinos blancos se clasifican en 3 estilos, ligeros y altos en acidez, aromáticos e intensos y con cuerpo, y que los vinos tintos también tienen varios estilos para su clasificación, pero que están muy ligados a la crianza por barrica o el contacto con madera, como son los vinos jóvenes y afrutados, con madera balanceados o con madera complejos. Luego vamos a hablar de hablamos de esos vinos espumosos que se clasifican por su método de elaboración y que además también las puedes clasificar por el contenido de azúcar, y hablas de denominaciones de origen como champán, cava y prosecco, que el agarre de la copa es importante, así como también la temperatura de servicio del vino, y por último que en la degustación tomamos en consideración las características visuales, olfativas y gustativas del vino. Así que creo que ahí te dieron un poco más de información de lo que tenían al principio. Y bueno, por mi lado eso es todo, Juanmi. No sé si hay más preguntas por ahí, creo que el chat se estaba medio moviendo. Sí, se está moviendo, se está moviendo. Ahí, bueno, hay preguntas respecto a
la antigüedad de los vinos, cuál es el vino más antiguo que aún está en condiciones de ser disfrutado, cuál es el vino más caro. Claro, preguntas muy relativas porque depende de que salga allá afuera. ¿Te acuerdas de Sour Grapes? El Sí, chino, tal cual. taiwanés loco. O sea Sí. que te la dejo para que respondas, pues porque, pero básicamente están asociadas a eso, pues a cuál es el vino más caro y cuál es el vino más antiguo, qué fecha, qué añada más. No sé si tengas algún dato que hayas leído por ahí últimamente. Oye, la verdad es que ahorita no sé que esté todavía por allí, no tengo mucha idea. Lo que pasa es que, bueno, también es parte de información que se guarda también así como para subastas. No tengo idea en este momento cuál sea el vino como que más antiguo que esté por allí, ¿no? De verdad, si dijese algo, estaría inventando. De verdad, esa información sí no la manejo, pues. Hay una pregunta que quería contestar que, déjame subir un poco yo en el chat. Alguien me preguntó si tomaba vino todos los días. No tomo vino todos los días. Me encantaría, pero no lo hago. Tomo con frecuencia, pero no todos los días. Es esta pregunta de Andrés. Andrés preguntó ¿qué diferencia hay entre un Certified Wine Educator y un sommelier? Y no, Andrés, no es lo mismo. Lo que tenemos en común, o sea, lo que hay en común entre un sommelier y un Certified Wine Educator es, digamos, un poco la pasión por el vino y parte del conocimiento. Yo inicié estudiando como sommelier porque era la única opción, digamos, académica que había aquí en Venezuela. Yo había hecho ya los cursos con Pomar, que son fenomenales. Ese fue digamos, mi inicio con el mundo del vino, y luego empecé a estudiar en la Academia Sommelier, como les dije al principio, por razones que no tenían nada que ver con la sommeliería, pero bueno, luego le tomé el lado serio al oficio, que hoy en día se conoce más como una profesión. Pero cuando tú eres un sommelier, tú tienes oportunidad de no solamente trabajar en el piso, digamos, del restaurante, que es como se le dice. Tú puedes ser un sommelier de piso, un sommelier de sala, y puedes trabajar en esa parte que es para lo que normalmente, o sea, para que inicialmente fue concebido un sommelier, pero después la profesión fue variando y empezó a haber como que esta tendencia a la parte más de la educación, y un sommelier puede al final trabajar en una licorería, puede trabajar en un restaurante y puede tener como que muchos sitios donde desarrollarse. Gracias a la sociedad que tuve con Juan Vicente y con Manuel, exploré lo que para mí era la parte académica, que yo nunca había estado en eso. Aprendí muchísimo de Manuel Ortega, y además entró como que una pasión porque además la gente me decía que como que tenía facilidades para compartir mis conocimientos y para acercar, digamos, el mundo del vino hacia ellos. Y yo me sentía cómoda con lo que hacía y decidí seguir con mi formación, y ahí fue cuando hice mi curso como Certified Specialist of Wine, que era mi paso previo a ser Certified Wine Educator. El Certified Wine Educator es una persona que no va a trabajar jamás en una sala. El Certified Wine Educator es una persona que tiene un conocimiento profundo del mundo del vino, pero que está asociado a tener la capacidad, digamos, de poder dar clases y poder compartir desde un aula, sea una aula virtual, sea digamos, estas escuelas o estas academias de vino. Entonces, eso es básicamente lo que lo diferencia. Para ser Certified Wine Educator, tú te preparas por tu cuenta, tienes que ser Certified Specialist of Wine primero, y bueno, llevan unos cuantos años de preparación, pero el examen al final, sí hay un examen de cata, porque tienes que saber degustar, tienes que tener capacidades, digamos, como, por lo menos unas capacidades mínimas como catador, porque si no, no hay forma que lo puedas transmitir. Pero también hay un segmento del examen que es un segmento de que tengas la capacidad no solo de tener el conocimiento, sino de poder transmitir. Entonces, un sommelier puede ser un educador, si así lo quiere, sin necesidad de tener la titulación como Certified Wine Educator. No, un Certified Wine Educator no tiene la capacidad de hacer el trabajo de un sommelier en términos del servicio. ¿Okay? No necesita saberlo. Posiblemente lo pueda hacer, pero no necesita saberlo. El Certified Wine Educator no tiene nada, o sea, no está mezclado con la parte de lo que es el servicio del vino. Esa sería básicamente la diferencia. Ahí yo se la había escrito muy básica, pero bueno, Andrés, ahí tienes la respuesta mejor imposible. La profesora habló, Juanpi. Sí. Bueno, Eli, bueno, yo de verdad que es extraordinario, siempre ha sido extraordinaria, siempre ha sido una gran profesional, súper agradable, conocimiento sencillo pero profundo. Extraordinario, Eli, aplausos, ¿verdad? Que en nombre de toda la asociación y de todo el grupo,
que se mantuvo contigo durante todo este rato, pues gracias, gracias, gracias mil por compartir con nosotros con tanto cariño y tanta energía. Bueno, muchísimas gracias a todos. Fue un placer para mí de verdad estar acá. Gracias, Juanvi, por haberme invitado. Nada, y bueno, me pueden seguir en las redes sociales, ahí en la última pantalla de la presentación, ella, Brudy y bueno, si van a Celicor y estoy por ahí, no siempre estoy en la tienda, pero si van por ahí, me pueden ya consultar lo que quieran. Estamos siempre a la orden en Celicor Boutique. Para los que estén en Venezuela, Eli dicta talleres, cursos, está constantemente en eso. Síganla, porque esto fue una breve cápsula. La verdad, el mundo del vino es muy complejo, muy profundo y sumamente agradable. Y de la mano de una, como dijo Andrés, de una profesora como Eli, pues se hace todavía mucho más cercano y placentero. Abrazos a todos, los esperamos este sábado. Tenemos una reunión entre todos. Traigan su cava, la idea es sentarnos a conversar nuestros logros que hemos hecho, es la visión de la Junta Directiva de una manera bien cercana, con todo el que quiera pues compartir con nosotros un rato. Abrazos, bendiciones. Eli, besos gigantes. Gracias por todo. Que tengan todos buenas tardes.